¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando querían un juego y eran jóvenes? Como de esos de 12, 13 años. ¿A quién le tenían que pedir dinero? A su mamá, a su papá. Realmente tenían que hacer los oficios de su casa, sacar la basura, limpiar la casa, limpiar el cuarto. Tantas cosas para poder jugar un juego y que tu mamá y tu papá te den el dinero para eso. Pues eso es lo que vamos a hablar. Muchísimas gracias por estar acá y estar apoyando el canal. Se te agradece un montón. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Si al final del video le encontraron el video informativo y les gustó, compártanlo, denle like. Pues vamos a lo que vinieron. Vamos a comenzar con este tweet que puso Chuck. Realmente que él pone el problema que está teniendo 2K está completamente que los jóvenes están fuera del precio y que realmente la audiencia es para adultos. El juego vale $70. Arriba de eso van a pagar $100 más como mínimo para comprar veces para subir su jugador. Y eso es si hacemos un solo jugador. Cuando sabemos realmente el primer jugador siempre es el más malo. Y después imagínate, volviendo a ir donde su padre a pedirle más plata para 2K. Y después pedirle más dinero otra vez para hacer otro jugador. Realmente no tienen chance de realmente jugar en ese sentido. Mientras 2K se está llenando y si nos ponemos a mirar eso, por lo menos nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo realmente porque estamos trabajando, pero ahora mismo 2K se ha puesto en un nivel que realmente la juventud de ahora no pueden jugar 2K y será eso una de las razones por qué 2K está bajando en su viewership, porque son $70 mínimo para el juego, 100 mínimo para un jugador. Vamos a ser sinceros, ¿cuántos jugadores tienen ustedes? Yo por lo menos ya tengo 6 jugadores. Entonces, no sé. Y realmente para poder subir el jugador y divertirte, también vienen los creadores de contenido. Siempre estamos sacando builds nuevos, que haga este build, que haga aquel build, que mira que el patch salió pero ahora este tiro, que cambie este defensor, mira que ahora el steal, bájenle a esto, bájenle a aquello. Son tantas cosas y la juventud desafortunadamente está en una etapa realmente difícil. Claro, yo sé que ahora en día hay niños que van a buscar cómo hacerle para poder comprarse el juego, para poder tener ese dinero. Van a hacer 1,000,000 de cosas. No era como nosotros en el tiempo de nosotros que teníamos que luchar, realmente luchar y valorábamos el juego. Pero 2K realmente le está enseñando una lección a los jóvenes de ahora en día que la vida no es fácil y que si tú quieres jugar y ser competitivo vas a tener que soltarle ese dinero, así que van a tener que depender de su mamá y su papá. Pero pónganse a pensar en su tiempo. Ustedes lo podían hacer. Yo por lo menos te puedo decir que yo no. Mi mamá, mis padres trabajaban duro y para venir y pedirle para un juego, no, mejor me mandaban a jugar para afuera, a jugar con mi hermano. ¿Tú quieres jugar baloncesto? Ve, mira, ahí hay un ladrillo, ve, jugar ahí afuera con ellos. Pero ahora en día 2K es lo que está haciendo y me da muchísima pena ver que 2K esté en este plan. Y vamos a poner este otro tweet que pone All City Vice, nuestro amigo All City Vice, y dice que no se olviden que esto es que no hay forma de jugar si no tiene internet. Si no tiene el internet, realmente 2K ya no tiene una forma de jugar offline. Claro, está mi carrera, pero en mi carrera, ¿cuánto te va a poder divertir? Y quiero jugar con mis amistades porque mis amigos tienen, porque hay otros niños que sabemos que son más privilegiados que otros. Entonces, ¿qué hacen? Se van a ir a los juegos que son gratis, como Call of Duty, Fortnite, diferentes juegos donde lo pueden bajar gratis, pueden jugar, hacer el offline gaming para poder subir y poder seguir jugando con sus amistades. Pues no sé, realmente 2K tiene que mirar eso y si quiere subir el viewership, aunque ahora mismo sabemos que 2K está subiendo en el sentido de dinero,
realmente están subiendo, porque como el otro video que yo puse de los bonuses que le están dando a los CEOs, realmente es impresionante. Alguien está pagando por todo esto. Yo que juego Random Rec, juego muchísimo en el Rec, realmente no estoy viendo tantos jóvenes como miraba antes, que parte ahora mismo mucha gente puede decir, no, pero eso es bueno porque está sacando a los niños de la casa, no están atrás de una pantalla. Pero después hay otros que dicen, no, eso ahora en día con todo lo que está pasando en el mundo, no sería, es como es un balance. Y hay de las dos partes de todo esto y realmente yo lo puedo entender, pero de verdad que 2K ya realmente lo está empujando para la gente mayores como nosotros que tenemos nuestro trabajo, tenemos el privilegio de realmente poder gastar eso. Claro, ni los adultos, no hay muchísimos adultos que tampoco pueden gastar ese dinero, pero ese es el mundo que estamos y 2K lo está haciendo. Pues muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó el video, denle like, denle subscribe. Y si quieren parar de jugar con Random, denos join a nuestro Discord. Somos más de 30,000 jugadores, siempre están buscando runs. Hay algunos que tienen actitud, no todos, pero pueden encontrar runs más fácil. Y también tenemos la ciudad español, donde estamos creciendo esa comunidad para tener más latinos que podamos hablar. Podemos divertirnos realmente en un juego que está realmente difícil de poder divertirnos para ciertas personas. Yo me estoy divirtiendo, pero hay otras. A veces se hace más fácil jugando con gente que se conocen y se pueden hablar. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tranquilo, quieto como el chocolate.